Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Mi alma engrandece al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, pues miró la bajeza de su esclava. Desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Maravillas hizo en mí el poderoso, y santo es su nombre. Por siglos y siglos su amor con aquellos que le temen. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Desplegó el poder de su brazo y deshizo los proyectos del soberbio corazón. Derribó de su trono a poderosos, a los humildes ensalzó. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Colmó de bien a los hambrientos, a los ricos rechazó. Acogió a Israel su servidor, según lo tenía prometido a nuestros padres. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Recordando su amor por Abraham y su raza a lo largo de siglos y siglos. Gloria al Padre y a... Queridos hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos llegando a ustedes nuevamente, ¿no? Como todos los días, ustedes saben que yo estoy con ustedes de lunes a viernes compartiendo, tratando de entrar en una conversación con ustedes en la gracia de Dios, ¿no? Muy humildemente trayéndoles a ustedes el Evangelio del día, compartiéndolo en forma de una plática amena que Dios nos permite en el don que pone en nuestros corazones, tanto para expresarlo como para recibirlo. Doy gracias a cada uno de ustedes que abren sus puertas, que donde estén, la gracia de Dios esté con ustedes. Que sea así esa bendición eterna para ustedes y sus familias. Estamos ya casi en las puertas de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en las puertas de la Navidad. Y damos gracias porque este es el tiempo en que recordamos muchas veces tantas cosas de nuestra vida que se vienen a nuestra mente y volvemos a vivir gratos momentos, como también momentos de dolor, ¿no? Que siempre están a la orden del día porque es parte de nuestra vida. Pero todo positivamente si lo vemos en las manos de Dios, que es quien nos da la gracia. Cada una de las cosas, recuerden que es enseñanza, enseñanza de nuestro Señor para hacernos fuertes muchas veces. Él nunca nos dará nada que nosotros no sepamos cargar.
Así es que la gracia de Dios está con nosotros. El evangelio de hoy es un evangelio precioso que muchas veces es difícil, o quizás por decirlo así, o fácil de poder interpretar. Tiene 100,000 formas, ¿no? Pero hemos venido tocando a nuestra Madre Santísima y creemos que ya tenemos una figura hecha de lo que es y representa en nuestros corazones. Así es que hoy vamos a ir al Evangelio para seguir deleitándonos de eso que Dios nos presenta en la palabra. Así es que el Evangelio de hoy, mis hermanos, nos viene de San Lucas, capítulo 1, versículo del 46 al 56. San Lucas 1, 46, 56. En aquel tiempo dijo María: todo mi ser ensalza al Señor. Mi corazón está lleno de alegría a causa de Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en mí, que soy su humilde servidora. De ahora en adelante todos me llamarán feliz, pues ha hecho maravillas conmigo. Aquel que es todopoderoso, aquel cuyo nombre es santo, y que siempre tiene misericordia de aquellos que le honran. Con la fuerza de su brazo destruyó los planes de los soberbios, derribó a los poderosos de sus tronos y encumbró a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Se desveló por el pueblo de Israel su siervo, acordándose de mostrar misericordia, conforme a la promesa de valor eterno que hizo a nuestros antepasados, a Abraham y a todos sus descendientes. María se quedó unos 3 meses con Isabel y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el cántico de María, conocido como el Magnífica, es uno de los salmos de alabanza más bellos de las Sagradas Escrituras. Este cántico, mis hermanos, tiene una profundidad y una enseñanza teológica muy importante, la cual, desgraciadamente, pasa muchas veces desapercibido para la mayoría de los seguidores de Cristo, Y para algunas personas, María simplemente fue una muchacha a quien Dios escogió por la gracia para hacerla así la madre de Jesús. Pero con este cántico María nos recuerda que era además una fiel sierva de Dios y una sabia educadora teológica, con una importante voz profética, a la que nosotros debemos de escuchar con cuidado para así poder aprender de ella, mis hermanos. El cántico de María hoy en día nos enseña una actitud correcta de adoración y nos da una perspectiva adecuada sobre la vida y sobre las actitudes del corazón que agrada a Dios, mis hermanos. El Magnificat, mis hermanos, se encuentra como parte de este evangelio hoy que estamos tocando. Y es un salmo, como dije, de alabanza, que nuestra Madre María pronuncia después de que el ángel le anunció que fue la elegida para ser la madre del Mesías prometido. A este cántico se le llama Magnífica por la versión en latín, en donde
María al inicio glorifica a Dios declarando su magnificencia en medio de esa prevalente confusión en respecto a la identidad y valores de los seres humanos y a esa constante busca de un significado por medio de esas circunstancias externas, mis hermanos. El canto de María nos muestra un camino seguro sobre lo verdaderamente importante en nuestra vida. A través de su alabanza, María nos enseña, mis hermanos, que que nuestra identidad no está basada en lo que nosotros hacemos, sino que está basada en lo que Dios hace con nosotros. Y así nos muestra el tipo de personas que encuentran en ese favor divino, ¿verdad? Y en aquellos otros que muchas veces son también exitosas y que cuentan muchas veces con la aprobación de muchas otras personas, son muchas veces rechazadas por el Señor. ¿Sí? No son del agrado. Y el Salmo tiene dos partes, podríamos decir, si lo vemos así, lo quisiera poner yo así, ¿no? Porque en los versículos del 46 en adelante, María alaba al Señor por esa situación específica al recibir el favor divino. Y en los versículos del 50 al 55, mis hermanos, da una descripción del poder de Dios sobre el pueblo y aquellos que le temen. ¿Sí? Los primeros 3 versículos muestran claramente que María entendía bien que su valor e identidad estaban basados, mis hermanos, en la obra de Dios que hacía en su vida y no en los méritos propios de ella. Dios nos ama y decide cooperar con nosotros por su gracia, para así cumplir sus propósitos en este mundo, mis hermanos, de promesa. Es un privilegio ser un instrumento en las manos de Dios, imagínense nomás, para así poder declarar su grandeza. Y en los versículos del 50 al 53 hace un contraste entre el tipo de persona en los cuales Dios se agrada y en el tipo de personas al que Dios se opone. Y esta descripción va en contra, mis hermanos, de lo que comúnmente se entiende sobre el éxito en la vida. Y nos muestra que Dios no se rige jamás por estándares humanos de una superioridad sobre otros. En general, los seres humanos buscan encontrar muchas veces el valor en sí mismo y en los logros que obtienen. Pero nuestro valor siempre debe de estar cimentado en Dios y no en nosotros únicamente. En el versículo 50 declara que Dios se alegra en aquellos que le temen, o es mejor decir, aquellos que están conscientes de la grandeza de Dios. Y en un contraste, Dios está en contra de los soberbios, mis hermanos. Aquellos que piensan que son importantes por sí mismos y no necesitan de la ayuda divina. Ahora, mis hermanos, si vemos los versículos 50 y 52 dentro del Evangelio, nos describe dos características más a favor de aquellos que reciben el favor divino. ¿Sí? A aquellos a los que Dios rechaza, también nos lo muestra. Dios se complace verdaderamente en los humildes, ¿sí? Y los obedientes. Y la humildad es esencial para vivir en gracia con Dios
y para vivir en unión con los otros semejantes, porque reconoce que nadie es autosuficiente, sino que necesitamos de Dios y muchas veces de otros para vivir la vida en plenitud. El hambre, mis hermanos, como nos lo menciona, es una manifestación de una necesidad física que no puede ser saciada por sí mismo, sino que necesita de algo externo, el alimento. ¿Sí? Ese alimento, mis hermanos, tiene que ir en contraste con la satisfacción. Y los hambrientos son aquellos que están necesitados y que esperan de la provisión de Dios. Esos son los hambrientos de Dios. Por otro lado, Dios se opone a los poderosos de este mundo, ¿no? Y los ricos, a los que confían en sus bienes como fuentes de seguridad y de provisión. ¿Sí? El deseo común de poder y de fuerza a la cual ellos se basan para poder ser poderosos en esta vida. Esos son los que rechaza el Señor. La riqueza no es mala cuando sabemos nosotros identificarla para darle gracias a Dios y saberla emplear en el nombre de Dios. Para así no podernos nosotros formar una esperanza falsa y una esperanza falsa de Dios. ¿Sí? Por último, en los versículos finales del cántico de María son un recordatorio de la fidelidad de Dios para su pueblo. Y nos dice que Dios cumple sus promesas y podemos confiar y descansar completamente en Él. De ese Dios que envió al Mesías prometido, también Él seguirá mostrando su misericordia, mis hermanos, a todos aquellos que confíen en Él. El Magnificat, mis hermanos, es un canto de celebración y de enseñanza. María fue bienaventurada al ser elegida como la madre de Jesús. Y en esas alabanzas nos recuerda que todos los hijos de Dios también somos bienaventurados y que nuestra esperanza, mis hermanos, y valor se encuentran en lo que somos nosotros en Dios y no en lo que nosotros hacemos con orgullo por nosotros mismos. Todo lo que tenemos y logramos hacer son regalos divinos, mis hermanos. Y cuando vivimos conscientes de esa necesidad de Dios, recibimos el favor del Señor y lo podemos disfrutar en plenitud de la vida de Jesús, en la cual Él nos ofrece, mis hermanos, ese amor y le da siempre a todos sus seguidores la gracia divina. Un evangelio precioso, de gran enseñanza, mis hermanos. Que tengan un maravilloso resto del día. Que Dios me los bendiga siempre y recuerden, vivan en esa gracia plena de mi Señor